Muy buenas, saludos a toda la familia que está entrando en este canal de Ángela. ¿Qué preparar? Comidas para el Alzheimer, que es un canal, como ya están escuchando, es un canal que está enfocado a aprender sobre la enfermedad del Alzheimer, la demencia, a aprender algo muy importante como es la alimentación. ¿Qué preparar? Porque evidentemente en la enfermedad se pasan varias etapas desde que el propio enfermo puede masticar, puede comer por sí mismo, hasta que tristemente llega también el momento de la disfagia. Entonces, muy importante saber elaborar comidas, y también muy importante, porque aquí también se trata y se habla, la parte de la suplementación, que es algo fundamental, lo hemos hablado ya en varias ocasiones, que es muy importante que ustedes conozcan que se debe de suplementar, sí o sí se debe de suplementar. Inclusive nosotros hoy en día, el estilo de vida, la contaminación por todas partes, los alimentos carecen de esos nutrientes, la tierra carece de esos nutrientes, medicación, polifarmacia. Por lo tanto, es muy importante la suplementación. Y como les decía, pues en este canal, que la base está en la alimentación, en cómo prevenir, cómo mejorar los estados de demencia. Sabemos que en las demencias, cierto, hay varias etapas, hay varios grados. Por lo tanto, en grados principiantes, ahí es donde más se puede hacer para retardar todo lo que se pueda la enfermedad y para dar muchísima calidad de vida al paciente, al enfermo. Y también, pues es un lugar también de encuentro, un lugar que intento yo que sea un lugar de encuentro también, sin olvidarnos los factores emocionales y sin olvidarnos el factor muy importante que eres tú, todos ustedes y yo incluida, que es el factor llamado cuidadores. No olvidarnos de los cuidadores. Sin nosotros esta enfermedad no sería visible, no tendría el poder que tiene cuando se dice la palabra Alzheimer, que es una palabra que además como que da mucho pánico escucharla, como que uno dice, Dios mío, me tocará a mí. Quería también decirles que en este ratito que quiero compartir con ustedes, hoy voy a hacer un video totalmente, un poquitín distinto, la forma distinta a lo que son los otros videos anteriores, que tienen muchísimo que ver, como les digo, con el tipo de la alimentación, con la suplementación, preparación de comidas, en diferentes situaciones que nos encontramos con la enfermedad. Pero hoy les quería hablar realmente de este factor, de este grupo mundial, porque es un grupo mundial, son miles las personas que hoy en día son cuidadores. También se les conoce como los cuidadores informales, porque como que no estamos reconocidos. Y quería hablarles de este fenómeno. También como que no se habla apenas también de, tristemente también los cuidadores que tristemente se suicidan, no soportan la situación, no soportan ya el día a día, la dureza de la enfermedad, y tristemente muchos cuidadores, aunque no aparecen en noticias, no aparecen ni por las redes sociales, hay muchos cuidadores que desgraciadamente se acaban suicidando. Por lo tanto, les quería hablar desde este lado, ¿no? Que yo en mi momento fui cuidadora también durante varios años de mi madre, y hoy en día pues comparto también el cuidado con quien comparto la casa, con Jessica, con su mamá. Decirles que realmente ser cuidador no es una vocación, es una elección que uno hace por amor. Quizás habrán personas que decidirán en un momento determinado, deciden, bueno, voy a cuidar, quizás porque puedan haber intereses económicos detrás, puedan haber herencias, quizás, ¿no? Pero la realidad es que más del 80% son cuidadores realmente por amor, es una elección por amor. Cierto que cuando decidimos ser cuidadores, porque en aquel momento no había nadie más, nadie más de la familia se ofreció, ningún hermano más se ofreció, y entonces como que una decía, bueno, me toca a mí, o sea, tengo que hacerlo yo, no hay nadie más, ¿no? Porque sí que es cierto que cuando la enfermedad llega, y llega de una forma abrupta y llega de golpe, pues hay esa urgencia. Es muy necesario que en ese momento haya alguien que sea el cuidador o la cuidadora. Pero quisiera que este encuentro aquí, en este video, que espero que ustedes también lo puedan ver y puedan escucharlo, se puedan sentir identificados, ¿no? Que el mundo debe de reconocer, aunque cada año se hace a través de campañas, a través de muchas
mucha visibilidad que se hace también a través de las redes sociales, sobre todo cuando llega septiembre, ¿no? El famoso mes del Alzheimer. Aunque también, pues como decimos, el Alzheimer es todo el año, pero bueno, hay que elegir una fecha, ¿no? Pero decirles que ser cuidador es algo más que dar un plato de comida o cambiar un pañal. Ser cuidador realmente... Hay una frase ya de muchos años atrás que muchos cuidadores se acordarán de ella y la siguen diciendo, y es muy cierto que la enfermedad del Alzheimer son 2 vidas. La enfermedad del Alzheimer no se lleva una vida, se lleva 2 vidas. Porque sí que es cierto que si no aprendemos en ese camino de la enfermedad, cuando todo termine, cuando todo acabe, cuando ese papá o esa mamá muera, el trabajo que tiene el cuidador o la cuidadora para volverse a reencontrar. La enfermedad, como va cambiando tan rápidamente, las situaciones del enfermo, de las circunstancias, los cambios físicos que va teniendo el enfermo, a veces cuando entran ya de los grados 5 y 6 y 7 en adelante, la verdad que esa evolución es muy rápida y como que no nos da tiempo ni tan siquiera a nosotros, ¿no? Los cuidadores a darte cuenta, ¿no? De la rapidez con que está la enfermedad ya avanzando. Pero sí que es cierto que a nosotros se nos queda un trabajo muy grande por delante, porque cuando todo ello finaliza, pues tenemos muchísimo trabajo a reencontrarnos a nosotros, a volvernos a rehacer a nosotros mismos, a curar muchas cicatrices que quedan en el corazón, a curar muchas imágenes que te quedan de por vida ya en la mente, en la retina, a curar también ese duelo del cual jamás uno está preparado, porque aunque vivas con un enfermo, aunque vivas con tu padre o con tu madre y tengas claro que un día u otro se van a morir, la realidad es que en todo ese proceso de la enfermedad como que no vemos, ¿no? Realmente que estamos conviviendo diariamente con la propia muerte, ¿no? Yo recuerdo, ahora que les digo esto, en tantas ocasiones cuando yo entraba en la habitación por la mañana o a veces, muchas veces de madrugada, y yo recuerdo cómo abría la puerta siempre con aquel pensamiento dentro de mí y el corazón sentía que me latía muy, muy rápidamente porque pensaba, estará viva, estará muerta mi mamá, ¿no? Es decir, vivimos una enfermedad que además tiene que ver muchísimo con los sentimientos, con lo emocional. Porque no es una enfermedad que pueda matar a la persona de golpe o se pueda llevar a la persona en 4 o 5 meses, sino que son enfermedades muy largas, neurodegenerativas. Son largas, es un proceso donde se va perdiendo todo, el cuidado propio, el habla, el caminar. Incluso a veces también dices parece que hasta los sentimientos, ¿no? Porque a veces quedan tan tocados mentalmente, en las áreas del cerebro afectadas. En la demencia llega un momento que como que uno dice, les ha robado todo, ¿no? Aunque sabemos que no es así. Pero sí que es cierto que externamente una tiene esa sensación. También para estas personas que no entienden que ser cuidador o que se creen que ser cuidador es viva la vida, no vas a trabajar, vas a estar todo el día tumbada en la casa, solamente tienes que preparar una comida, darle de comer, quitarle un pañal, lavarle el culete y nada más, ¿no? Pues decirles que están muy, muy equivocados, ¿no? Esta visión que sí que durante mucho tiempo también estaba, ¿no? Que pensaban que los cuidadores era una elección que se hacía pues para vivir del cuento y el papá que tenga una pensión vas a vivir de la pensión, ¿no? Decirles a estas personas que puede ser que todavía queden algún regazo de este tipo de pensamientos, ¿no? En el planeta, que ser cuidador conlleva muchísimo más. Ojalá fuera así, como hay personas que lo creen, ¿no? Pero ser cuidador es una responsabilidad, es una elección, es desprenderte de todo egoísmo, es vivir enteramente para el papá o para la mamá, es olvidarte de ti, porque es cierto que durante la enfermedad, ¿no? En todos estos foros y grupos que hay de cuidadores, ¿cuántas veces hemos leído, ¿no? Textos así, ¿no? De hecho, yo, muchos años atrás, yo hice un texto resumiendo lo que era mi día a día, ¿no? También cómo afecta el vivir esta enfermedad, cómo afecta a cuidar del papá o de la mamá con esta enfermedad cuando tú renuncias a todo, cómo afecta también si tienes un marido, una mujer, si tienes pareja, cómo llega a afectar realmente esta enfermedad, ¿no? De hecho, muchas parejas, muchos matrimonios también se acaban rompiendo. Quizás la pareja o el parejo se siente desplazado porque a medida que la persona va empeorando, obviamente esa cuidadora o el cuidador, que también hay hombres, ¿no? Que son cuidadores, aunque siempre es más la mujer, se siente como distante
porque precisamente por eso, ¿no? Porque la enfermedad va avanzando más, el enfermo cada vez es más dependiente, los estados de salud quizás cada vez se van agravando más. Ya no digo, ¿no? Cuando llegan esos estados de disfagia que llevan una sonda, el cuidado que hay que tener, es algo tan simple como a veces vigilar cómo tragan la propia saliva, ¿no? Porque con la propia saliva incluso se pueden atragantar. Entonces todo eso requiere pues un constante estar allí, ¿no? Estar al lado del enfermo. En el caso de las parejas sí que es cierto que la pareja quizás al principio pueda entender tu situación, pero como les decía, es una enfermedad que rompe familias. El Alzheimer es una enfermedad que rompe familias. Imagínense también pues a nivel de parejas, ¿no? Porque tú lo haces todo por amor, obviamente porque es tu padre o tu madre, ¿no? Pero quien está a tu lado no es un lazo de sangre, no está obligado, si lo haces porque realmente te quiere, te ama y quiere estar allí. Pero también es cierto que a veces estas enfermedades, como son de muy larga duración, pues si no se cuida también ese punto de la unión de la pareja, aunque hayan personas que digan, pues si me quiere tiene que soportarlo. No es así, porque el amor no es soportar. El amor es amor, nada más, ¿no? Entonces hay que aprender muy bien a manejar todas esas situaciones si queremos, en el caso de las personas que tengan parejas o que estén casados, si quieren salvar esa relación, ¿no? Porque, como les digo, a medida que el enfermo va empeorando, cada vez se requiere más y más la hija o el hijo. Pero vuelvo a decir la hija porque siempre son más las hijas los que se dedican al cuidado, pues va a estar mucho más pendiente del mamá o de la papá. La pareja o el parejo se va a sentir así, desplazado, solo, quizás se cansará por la noche de ver que te levantas 3 veces en la cama, o a lo mejor estás en la cama, estás haciendo el amor y tu pareja o tu pareja se levanta porque el abuelo o la abuela está llamando o está gritando. Sí, son muchos problemas que se van presentando en el camino. Y por eso yo les decía de que hay una frase que yo ya la escuché hace muchos años, pero es así, que también esta enfermedad rompe dos vidas, no solamente el que padece la enfermedad, sino quien lo cuida. Por lo tanto, es muy importante que sepamos gestionar también esas emociones, porque no debemos de olvidarnos también en nuestra propia vida. Quiero decirles con todo esto de que este fenómeno llamado el cuidador, la gente tendría que entender muy bien, tendría que entenderlo, y para entenderlo tendrían que vivir como mínimo una semana, día y noche, lo que es cuando cuidas a una persona, a un familiar enfermo de demencia, ¿no? También la sensación de desamparo que tiene realmente el cuidador, aunque en mi país existe una ley que es la ley de supervivencia, aunque es una cantidad mínima que te dan, pero inclusive hasta por esa cantidad mínima tienes que pelearla, tienes que contratar a un abogado para que se pueda demostrar que los 2 últimos años antes que esa persona haya muerto, tú eras quien cuidaba de esa persona, que además tú dependías de su pensión, porque el hecho de que estás 24 horas, 7, una semana entera, 2 semanas, un mes, un año, pues no puedes salir a trabajar. Entonces no es tan fácil ser cuidador como hay personas que puedan creer que ser cuidador es lo más fácil, que como yo les decía hace un momento, muchas personas creerán que sí, ser cuidador es levantarte a las 11 de la mañana y le chutas ahí un desayuno y todo el día tumbada o en el ordenador, yo qué sé, o fumando o viendo películas, vete a saber, ¿no? No, ser cuidador, vuelvo a repetirlo, que es una labor muy grande, una responsabilidad muy grande, porque realmente esa persona está viviendo gracias a ti, a tu cuidado, a tu amor, a tu perseverancia, a estar ahí. A que, aunque a veces te das cuenta que realmente tu vida como que se está yendo al traste, ¿no? Porque esto creo que los cuidadores más de una vez se lo han cuestionado, ¿no? Más de una vez un cuidador se cuestiona: ¿qué estoy haciendo? ¿Vale la pena? Total, se van a morir, total, son mayores, total, han hecho su vida, pero ¿yo qué? ¿Dónde quedo yo? Por cuidar al papá o a la mamá, estoy perdiendo a mi pareja o a mi parejo, he dejado de trabajar, he perdido los ingresos que tenía, he perdido el dinero que tenía ahorrado, he perdido amigos porque no puedo salir, he perdido hasta el amor mío, ¿no? Porque también cuidar conlleva a veces también a olvidarse de uno mismo. Frases también. Yo la primera también, como les digo, muchos años atrás yo hice ese escrito y llega un momento en que el cuidador, la cuidadora, nos olvidamos hasta de peinarnos. Nos levantamos y tal como nos levantamos, llegamos a la noche y no nos hemos ni peinado. A veces no nos hemos lavado ni la cara. A veces pasamos toda la semana con la misma ropa porque decimos, si estás todo el día aquí metida en la casa, ¿para qué cambiarte, no? También
nosotros pagamos un precio muy elevado, los cuidadores, porque cuidar de esta forma, día y noche, día y noche, día y noche, no cuidar como podía hacer otro hermano que viene un día a la semana, está todo el día, luego coge, se va, se pira y hace su vida y ya no viene hasta dentro de 15 días más, ¿no? Pero también es cierto que perdemos una gran parte de nuestra vida. Aunque la perdemos por amor, vuelvo a repetirlo, por amor. Pero ese amor no nos quita la realidad, ¿no? Y la realidad es que quizás mientras ves por la televisión o ves por la ventana, ves la gente pasar, o cuando sales quizás a comprar por la mañana y ves que el mundo sigue girando, que la gente tiene su vida, que la gente planea entrar, salir, que la gente planea, no sé, una fiesta, que planean una cena, que planean quedar con amigos, que planean quizás ir a un pueblo de visita, y tú te das cuenta que tú has perdido eso. Que tú has perdido eso por amor, pero como les digo, ese amor no nos quita la realidad, ¿no? Te das cuenta también que con el paso de los años, hasta que ellos mueran, que generalmente la mayoría también de las cuidadoras, cuidadores, dejemos la palabra cuidadores donde entra todo, hombres y mujeres, cuando ellos mueran ya realmente tenemos de 55 en adelante. Mucha gente, el papá o la mamá murió y ellos ya tenían 60 largos de edad, ¿no? El cuerpo más viejo, la cara más arrugada, las fuerzas no son las mismas, y te planteas pues que has perdido unos años que los podías haber vivido, ¿no? Que tú podías haber elegido como el resto de tus hermanos, ser feliz y decir, bueno, lo meto en una residencia y como dicen, y punto pelota, ¿no? O sea, pago cada mes, quizás no le darán todo el amor que yo le puedo dar, o no los van a consentir como yo lo haría, pero lo meto en la residencia y yo sigo con mi vida, así como mi mamá y mi papá hicieron su vida también, ¿no? Pero estamos hechos de una pasta diferente los cuidadores, oigan, porque más de una vez, claro que sí que nos ha pasado por la cabeza, de decir, cuando uno se ve quizás en la miseria económica, cuando ves que además tienes problemas con la familia, cuando ves que los primeros que te golpean realmente, los primeros que te hacen daño en el corazón es la propia familia, cuando ves que los hermanos te ignoran o te pueden llegar hasta insultar porque tú los llamas y les pides ayuda, o porque les dices por favor que te vengan a suplentar porque tú necesitas también descansar, salir, y encuentras como respuesta pues quizás hasta insultos, ¿no? Por parte de los hermanos, ¿no? Porque en el fondo no quieren esa responsabilidad, ¿no? Esas excusas que también tanto se oyen, es que yo tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo mis hijos, tengo que trabajar, tengo que pensar por el día de mañana. Y una se plantea, ¿y yo qué? ¿Yo no tengo que pensar en el día de mañana? ¿Yo no tengo derecho también a trabajar, a cotizar a la seguridad social, pensando cuando ya sea una vieja, tener una pensión? Yo no tengo derecho a pensar en unas vacaciones también. No tengo derecho a quedar con unos amigos y también irme una semana fuera. No tengo derecho a dormir un fin de semana entero. Entonces, ser cuidador trae muchos problemas y, como digo, las primeras personas que golpean al cuidador es la propia familia. Historias, las que ustedes quieran. Yo en todos estos años he escuchado historias de toda índole, de todo color, historias inclusive que al final incluso la familia echa de la casa o del piso a esa hija que estuvo tantos años cuidando al papá o a la mamá porque desean vender la casa y no se paran a pensar si la hermana pues tiene trabajo, si tiene dinero, si tiene con qué volver a empezar. Historias de verdad muy, muy graves realmente, ¿no? Por eso les decía que hay muchos cuidadores que se acaban suicidando y ni tan siquiera salen por las noticias, ni por Facebook, ni por redes, por nada. Sencillamente, esa persona dejó de estar, ¿no? Así que les quería comentar en este video que la labor de un cuidador debe de ser muy valorada, debe de ser muy agradecida empezando por las propias instituciones, los gobiernos, el trabajo que tú realizas, por el que no cobras ni un duro, por el que te pones enferma y nadie te paga, por el que cuando tu padre y tu madre se muera tú te quedas con una mano delante, una mano detrás, no te lo paga nadie. Y por ahí, como digo, primeramente los organismos, los gobiernos, más que hacer campañas como hacen de prevención, de tratamiento, siempre farmacológico, también no se olviden de eso porque ahí también está el meollo de la cuestión, ¿no? Por eso tanto Alzheimer, se trata de seguir manteniendo crónico, ¿no? A los abuelitos y así pues todo eso genera mucho trabajo, ¿no? Recuerden, como tantas ocasiones, yo también he dicho que contra más deteriorado llegue el abuelo o la abuela,
pues mucho más trabajo van a dar, ¿no? Trabajo de psicólogo, de psiquiatra, de fisioterapeutas, de médicos, de especialistas, de residencias, de urgencias. Entonces, todo es un nicho muy bien estudiado, pero no voy a entrar en esa cuestión, eso sería para otro día, de todo lo que hay realmente, ¿no? Pero sí que, como les digo, lo que es el fenómeno del cuidador. Y también que no se nos olvide que además cuando llegue ese momento en que tu padre o tu madre muera, el duelo que vas a vivir, ese duelo no te lo va a quitar nadie. También muy cierto que cuando esa persona fallezca, además del duelo con el que te tienes que enfrentar, porque te acabas creyéndote que tu mundo era tu padre y tu madre, es decir, olvidaste cuidarte a ti mismo. También por ello es tan importante cuando se habla de que el cuidador debe de cuidarse mucho, de quererse mucho y anteponerse, ¿no? Quiero decir que cuando ellos mueran, muchísimos cuidadores también tienen problemas físicos de arrastrar peso continuamente durante muchos años. Muchos acaban con problemas musculares en la espalda. Muchos acaban con hernias también. Aunque haya gente que crea que es imposible, eso es cierto. Imagínense una persona que a lo mejor pueda durar 4 años más antes de morirse, que pueda tener un poco de sobrepeso, que esté inmovilizado en una cama, que tú lo tienes que mover cada día de un lado para el otro, levantarlo, girarlo. Todo eso es un sobrepeso que vamos nosotros añadiendo a nuestra espalda y, como les digo, eso también tiene un coste, que es el desgaste físico. Y luego, de rebote, si no tienes ya bastante, con que primeramente físicamente tú has acabado mal, porque tienes más edad, el cuerpo ya no es tan joven, tienes problemas, el duelo, a manejar esa pérdida, aprender de nuevo que tienes que volver, es como volver a nacer. Cuando ese papá o esa mamá se muere, es como si tú volvieras de nuevo a la vida. Porque, como le digo, en el camino habrás perdido a muchos amigos, tendrás que volver a hacer amigos otra vez, porque la mayoría se olvidaron de ti, porque como siempre estabas en casa cuidando, como decías que no podías salir, como a veces venían a tu casa y no encontraban esa alegría, quizás el día en que vinieron a tu casa pues había problema con el papá o con la mamá. Además te tienes que enfrentar también con esa reinserción a la sociedad a la hora de buscar trabajo. De nuevo te van a recordar, si no tuviste bastante ya con la familia, que tal vez te trató mal la familia, no te apoyó, no te ayudó, no te colaboró. Te tienes que enfrentar luego a este mundo, a esta sociedad que te va a decir que ya eres un trasto tú también, que ya eres vieja, que dónde vas con 56, 57, 60 años a buscar trabajo. Te vas a sentir desplazada, incluso si dijeras, bueno, voy a intentar de nuevo reisentarme, ir a una sala de fiesta quizás y ver que ya la gente joven y tú ya te ves vieja. Quizás mirarás con mucha nostalgia amigos o amigas que hicieron su vida y los verás felices. Quizás tus amigos y amigas ya serán abuelos y tú te darás cuenta que te has quedado sola o solo en el mundo. Así que recuérdenlo, que esta palabra de cuidador conlleva mucho ahí dentro, mucho. Ojalá los cuidadores fuéramos como estos cuidadores que a veces contratamos aquí, que vienen 8 horas, les pagas tú el dinero y bye bye, se van. No se llevan el problema que tú puedas tener aquí, no se llevan que quizás si tu padre o tu madre es muy agresivo o ha sido muy descarado, muy déspota con la enfermera, no se lo van a llevar ellos a su casa, tú te vas a quedar acá de nuevo con el problema. Así como les digo, ser cuidador, de verdad hay que tener un par de agallas en muchas ocasiones. Hay que amar muchísimo, porque lo que te hace aguantar es el amor. Porque tú podías coger la puerta y marcharte, y como yo les digo, como escuché yo también de muchísimas personas, total, se van a morir. ¿Para qué luchar tanto? Y perdónenme, incluso yo, que me dedico pues a prevenir, que me dedico a mejorar la salud, que me dedico a motivar a la gente que se cuiden, que me dedico a que las familias también cuiden un poco mejor a los papás, que sepan que hay unos suplementos y unas comidas que les va a dar mejor calidad al papá o a la mamá, que quizás si usted sufre de verlos siempre adormilados, dormidos o rígidos, pues tomando ciertos productos van a mejorar, ¿no? Pero sí que es cierto que yo me he encontrado con muchísimas personas que te dicen así, directamente a la cara, que ¿para qué? Si en el fondo lo que están deseando es que se mueran ya, porque así acabará su calvario.
Porque, por todo lo que les acabo de explicar a ustedes. Otros te dicen que para qué gastar dinero, que para qué desgastarte tú también físicamente, que por qué te tienes que levantar por la noche 3 o 4 veces, por qué tendrás que aguantar a veces insultos, por qué tendrás que aguantar si a lo mejor también desgraciadamente tienes un papá o una mamá que además de tener demencia es de muy mal carácter, o una mamá que ha sido, o un papá muy manipulador, muy obsesivo contigo mismo. Y muchos te dicen eso, que están esperando que se mueran porque eso es una bucharrota, es gastar dinero para nada porque es ley de vida, se han de morir. Créanme que hay gente que piensan así, créanme porque es verdad. Pero así todo, a pesar de tantos problemas como conlleva este fenómeno social mundial llamado cuidadores de Alzheimer, solamente quería decirles que bravo por todos ustedes, bravo por los que estáis ahí, bravo por todos vosotros, aunque hayan días que os sintáis que os vais al piso, que ya no podéis más, que cogeríais la puerta y os marcharíais, que os entran ganas de llamar a Bienestar Social y entregar ya al papá o a la mamá, por más que quizás tú te das cuenta que te estás haciendo vieja y que estás perdiendo tu vida y que quieres vivir todo lo que tus amigas están viviendo y tú no, ni puedes tener un sexo feliz, ni puedes plantearte vacaciones, ni tienes libertad en la casa. A pesar de todo eso, de verdad, a todas las y todos los que siguen siendo cuidadores, somos de una pasta única, porque lo fácil es entregarlo, darlo en una residencia, darlo en un asilo, lavarte las manos, entre comillas, colaborar económicamente al mes y listo. Eso sería lo fácil, porque eso es lo que hace la mayoría de la familia. Eso es lo que estarán haciendo la mayoría de vuestros hermanos. Como muchos os llaman, ¿cómo está? Bueno, vale, dale un besito y iré a verlo. Pero ¿quién se queda aquí? ¿Quién lucha? ¿Quién aguanta? ¿Quién soporta? ¿Quién llora? ¿Quién pasa noches sin dormir? ¿Quién se descuida como persona? ¿Quién pierde dinero porque no trabajas y no ganas dinero? A veces dices, es como un milagro, ¿no? A veces dices, no sabes ni cómo Dios hace los milagros, que a final de mes, de una forma u otra, has llegado, ¿no? Has podido pasar ese mes. Así que ser cuidador es algo muy grande, es algo tan grande que se resume en esta palabra, amor. Sin amor, lo enviaríamos todo muy lejos. Así que, desde acá, desde esta página que también tengo en redes sociales y desde este canal, como les decía al principio, quería hacerles un video diferente, hablar de tú a tú, porque esto es una realidad, yo lo viví, medio lo vivo, vosotros lo estáis viviendo y esto es una realidad. El Alzheimer no solamente es ponerlo bonito, es decir que bonito es un abuelo, una abuelita recién peinadita, perfumadita, le han pintado la uña, divina. El Alzheimer no es eso. El Alzheimer es que tú te olvidas de tu propia vida y la entregas para ese papá o para esa mamá. A veces inclusive, como les digo, hay papás muy insoportables de tratarlos o mamás muy insoportables y sin embargo ahí estás. A veces externamente ves a hijos o a hijas con este tipo de papá y de mamá y una misma también dice, uff, cuánto amor tienes, porque quizás yo no soportaría lo que tú soportas, ¿no? Porque no es que uno ni una espere que te continuamente, pero como mínimo, no sé, un gesto de cariño, ¿no? Y hay papás que además de la demencia tienen, como les digo, un carácter insoportable, se hacen odiosos en muchas ocasiones, se hacen odiosos, esa es la verdad. Y sin embargo estás ahí, como una samaritana, como una monja, como un curita, como quieran llamarlo ustedes, pero ahí están. Y precisamente este tipo de papás o de mamás, no es que sean papás o mamás ricos, que tengan herencias, han sido gente normal y corriente. Entonces es muy loable este trabajo que estamos haciendo llamado cuidadores. Y que quede muy claro a todas estas personas que en su momento y todavía hoy en día piensan que ser cuidador es tocarse la Bartola, es decir, vivir del cuento, no dar un palo al agua, están totalmente erróneos. Ser cuidador es perder tu vida, porque la pierdes, ya no la vives, la pierdes. Aunque cueste entenderlo, pero es así, la pierdes. Y por eso, como digo, el resto de hermanos no quieren cuidar. Te vendrán una vez a la semanita, si vienen, si has peleado mucho, o te vendrán una vez cada 15 días. Pero nadie quiere un viejo cascarrabias o una vieja cascarrabias. Nadie quizás quiere una enfermedad como es la locura, como es la demencia. Nadie quiere
dejar sus trabajos, nadie quiere dejar su autonomía, su independencia económicamente, nadie quiere dejar su círculo de amistades, nadie quiere dejar o perderse de ir en verano a la playa, nadie quiere perderse poder dormir tranquilamente. Así que ser cuidador es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por eso esta canción también, que es un himno dentro del mundo del Alzheimer, ¿no? Del dúo dinámico, que dice: resistiré. Porque realmente resistimos lo irresistible muchas veces. Así que, mi gente, para todos vosotros, recordad, siempre que se quiera hacer una actividad, siempre que surja un movimiento para dar visibilidad al mundo de lo que tú estás viviendo, de lo que todos vosotros estáis viviendo, apuntaros, tomad acciones. Porque si se lograran leyes que nos protejan a nosotros los cuidadores. Aquí, por ejemplo, en Colombia, solamente hay leyes para cuidadores, digamos que se les paga una ayuda a mamás que tienen hijos con problemas. Pero ¿y al abuelo? Perdón, al abuelo, ¿quién le paga? ¿Quién le paga, no? Al cuidador. Perdón. Entonces, es que me quedo seca. Entonces, como les digo, tomen acciones, saquen a la luz esta realidad que ustedes están viviendo. Siempre que haya una oportunidad, que ustedes sepan que van a hablar en una emisora de radio, no sé, o quizás un artículo que sale en prensa, apoyen, porque todo lo que se pueda sacar de bueno para los cuidadores va a ayudarnos a todos los cuidadores que hay en el mundo. Y recuerden que cada 7 segundos hay una nueva persona diagnosticada, bien o mal, pero diagnosticada. Bien o mal, y digo mal porque si no es demencia, con los medicamentos que los dan, realmente los vuelven locos. Los acaban convirtiendo en enfermos de demencia con esas drogas tan brutas. Entonces son muchos, miles los cuidadores que hay en el mundo. Y tenemos que pensar en nosotros mismos. De hecho, hace 2 días atrás colgué una foto en mi página y yo preguntaba: ¿quién cuidará al cuidador cuando el cuidador también sea viejo? ¿Quién nos va a cuidar a nosotros? ¿Quién? Tenemos que pensar, porque desgraciadamente no somos dioses, no somos Dios, somos seres humanos. Y uno también piensa: cuando yo ya sea vieja, ¿quién me va a cuidar? Si no he cotizado, si no tengo pensión, si no tengo dinero ahorrado, porque aquí cuidando no puedo salir a trabajar, no tengo pareja quizás hay malas relaciones con los hermanos, ¿quién te cuidará a ti, no? ¿Quién? Como también otra canción que dice: ¿quién piensa en mí? Así que, mi gente, reflexionemos. Chapó, felicidades a todos los que estáis en este mundo de Alzheimer, pero que sois cuidadores. Felicidades. Vuelvo a deciros que no es nada fácil, nada que duro. Los cuidadores que desgraciadamente no soportaron esta realidad y se acaban suicidando, pero que tenemos que hacer muchísimo por sacar a la luz esta realidad, lo que aquí se vive. Como también en un short aquí en mi canal, ayer yo decía que en la madrugada, ¿no?, cuando el papá o la mamá al final ya se ha dormido, medio dormido, ¿qué te queda a ti? Cuando empiezas a mirar la casa a media luz y a todo para que el papá y la mamá obviamente se duerma, ¿qué te queda? Si no tienes pareja ni tan siquiera, ¿qué te queda? La soledad de 4 paredes. Pensemos en eso y recordemos que son 2 vidas. Y recuerda que porque tú estés cuidando, no debes olvidarte de tu vida. Cuídate, piensa si puedes estudiar algo online. Hay cursos gratuitos también en internet. Piensa en crear algo, piensa en ser emprendedor o emprendedora. Porque, como te digo, cuando tu padre y tu madre se mueran, el primero que te va a dar un tortazo, en España decimos una hostia, un tortazo, va a ser la propia sociedad. Cuando salgas tú a buscar trabajo, porque tienes que empezar de nuevo, y la sociedad te va a decir que ya eres una vieja o un viejo. Así que piensa también en ti, cuídate, ámate, no te abandones, aunque es muy fácil decirlo, yo lo viví y muchos lo hemos vivido o lo están viviendo, pero por eso digo, no te abandones. Cepíllate tu pelo, lávate la cara. Si tienes mucha ropa en el armario, póntela, aunque no salgas a la calle, aunque cada día estés ahí metida en la casa. Saca tiempo para ti. Intenta mantener amistad con tus amigos, aunque no os veáis. Ten contacto con el mundo a través de las noticias. Baila, salta, sueña, escribe un diario. Pero vive tu vida, aunque estés metida en 4 paredes. Pero vive tu vida.
no te abandones porque luego tendrás muchísimo trabajo a salir tú sola adelante. Gente, como siempre, si este canal lo encuentran útil, de buen contenido, por favor, suscríbete, compártelo, háblalo a la gente. Es un canal, como les decía al principio, totalmente enfocado a lo que es el Alzheimer, como base la alimentación, porque les vuelvo a repetir, y más yo que me dedico también a la salud, la alimentación es crucial e importante, la base de la pirámide. Aquí hablamos de suplementación, cómo podemos darles mejor calidad de vida, hablamos de otras enfermedades que también ellos tienen, además del Alzheimer. Hablamos de qué poder hacer en problemas de diabetes, de artrosis, de dolores, de diarrea, de estreñimiento, de diabetes, de sobrepeso, de hígado graso, de tiroides. Hablamos de muchas cosas y también hablamos, cómo no, de las emociones, porque esta es una enfermedad de emociones. Así que, gente, gracias como siempre. Si te gustó, por favor, compártelo. Gracias.